Bienvenidos a Galería VIP. Hoy tenemos una invitada de lujo. Es pintora, escritora, articulista, periodista, mamá. Marta Chapa. Seguro ustedes la reconocen por alguno de sus múltiples cuadros acerca de manzanas. Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿De dónde le salió la inspiración para pintar El fruto prohibido? Pues mira, de pequeña mi padre me dejaba junto al buró muchas noches, por no decir que todas, una manzana y a veces una bolsa de manzanas que compraba en la frutería La Victoria, que como era médico, pues poco lo veía, y en muchas ocasiones yo le reclamaba: papá, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no platicamos, no salimos más como muchos amiguitos lo suelen hacer con sus padres? Y bueno, él sí me explicaba lo complicado que era el ser médico, el tratar de consolar el dolor de los demás, y que era un sacerdocio. Uh-huh. Y bueno, pues uno cuando está tan pequeña no comprendes la magnitud de la responsabilidad. Sin embargo, me consolaba mucho el saber que yo tenía ese símbolo, ese encarnado color de su amor, ¿verdad? Y me sentía mucho más acompañada. Entonces yo siento que esos frutos se quedaron ahí grabados en mi inconsciente, porque yo nunca me propuse pintar manzanas así como tal. Un buen día aparecieron en un lienzo, y justo fue cuando hice una exposición en Washington, en la OEA, invitada por un crítico muy importante, José Gómez Sique, y me decía: Marta, ¿por qué? ¿Por qué las manzanas? A lo que yo no sabía responderle. Y bueno, me dijo: tal vez no sepas el por qué, pero que bueno, ya encontraste el camino, ahora recórrelo, porque es un símbolo muy hermoso. Entonces de regreso en el avión yo decía: claro, sí que es hermoso. Y se vinieron a mi mente muchas de estas imágenes que te he comentado. Y fíjate que, bueno, pues sí, efectivamente la manzana es el otro nombre de la mujer, ¿no? Manzana es decir, mujer, conocimiento, amor, pasión, a veces también pues desamor, ¿no? Uh-huh. En fin, la manzana aglutina muchos sentimientos, muchas emociones. En sus cuadros habrá sido un reflejo, a lo mejor inconsciente, de la compañía del papá, o de alguna manera ese reflejo psicológico. Yo creo que sí, indudablemente ahí estaba presente pues todo este cariño y toda esta imagen de mi padre, todo lo que él me transmitió, porque además él muere muy joven, muere a los 48 años, y fíjate que para mí fue una de las tragedias máximas de mi vida, ¿no? No lo podía comprender, ahí se me revelaron muchas cosas, y yo decía: ¿por qué un hombre tan bueno, tan maravilloso y que hacía tanto bien se iba tan joven? Y además, curiosamente, él se contagió de una hepatitis C, que él mismo no se dio cuenta hasta que ya estaba ya era irreversible su enfermedad. Entonces fíjate que sí es una manera de honrarlo, siento yo, ¿no? De decirle: gracias, papá, ¿no? Y de decirle: gracias por todo ese amor, por todo lo que me compartió, porque era un hombre muy culto, muy amoroso, y además con un amor impresionante. Pues la medicina es una carrera muy sacrificada, pero muy bella, que yo siento. Es más, yo estudié medicina, fíjate. ¿Ah, sí? Tal vez estudié 3 años, pasé a 4, y ahora digo: bueno, ¿por qué no la terminé? Porque no me gusta dejar así como círculos, y hasta hace muy poquito fui a revisar cuáles eran las alternativas para terminarla, por puro gusto, nada más, satisfacción, porque sí es una carrera que me encanta, me fascina, y además en ese camino mi padre fue maravilloso, porque me enseñó a hacer el bien social, ¿no? Él era
impresionante. Yo me acuerdo que en una ocasión que estaba en su consultorio y de repente sale corriendo y dice, oye papi, ¿a dónde vas? Finalmente, bueno, ya ni lo pude alcanzar y fíjate que se quedó con la angustia de que el paciente que salía era una gente, no tenía medios económicos y fue a dejarle dinero para sus medicinas y lo que se le ofreciera. Entonces realmente sus enseñanzas fueron insustituibles y pues cada pincelada y seguramente ahí está el espíritu de mi padre. ¿Y de su mamá? También una mujer maravillosa con quien tuve una relación muy bella, muy hermosa, un poco más conflictiva. Siento que a veces con las madres en general y la mía en particular hay como una disciplina. Mi madre era telúrica, le digo yo, mamá, eres telúrica, porque nada menos está muy enferma actualmente y ella misma lo acepta, dice, qué barbaridad, qué fuerte soy, hasta para morirme les estoy dando mucha lata, ¿verdad, hijita? Le digo, mamá, por supuesto que de ninguna manera, ojalá nos vivas muchos años más, nunca nos molestarás ni nos quitas el tiempo si nos diste la vida, ¿verdad? Y fíjate que realmente sí, era una relación que seguramente donde mi padre era todo bondad y mi madre era al contrario, era siempre la disciplina, la rigidez, el hacer cosas que a mí no me gustaban, ¿no? Por ejemplo, qué hacer, limpia, tiende las camas, tienes que hacer todo esto antes de irte a la escuela. Y no compartía de alguna manera tan gustosamente el amor por el estudio como mi padre. Mi padre al contrario lo propiciaba, me llevaba libros, vente a leer conmigo, hijita, los pequeños ratos que tuviéramos juntos, eso era lo que hacía. Y mi mamá no, siempre era el estarte exigiendo otras cosas, pero ahora se lo agradezco también, digo, y conforme pasa el tiempo, pues dices, no, bueno, ella lo hizo y lo hizo con esa, yo siento con esa buena voluntad, y me decía, te vas a hacer toda una mujer, y le dije, pues a lo mejor tuvo razón, ¿verdad? Lo que no logró es que yo fuera una hadita del hogar como ella quería, eso sí, no, le digo, mami, ahí te fallé y confieso que te defraudo, pero no me nace el estar, no me da el tiempo, la vida, aunque me gusta tener mi casa en orden y de repente le dedico unas horas, no creas que no, pero sí, y digo, porque pues no solamente puede uno ser pintora o escritora también, a mí también me gusta atender otras cosas que no son menos importantes. Incluso se mete hasta la cocina, pero vámonos por partes. ¿Cuál es la primer pintura, dibujo, bosquejo que usted recuerda que dijo, por aquí es mi camino? Pues ¿sabes qué? Justo mi madre, esas cosas son muy lindas, ella recogió un cuaderno que yo tenía por ahí, todo rayoneado, pero ya había, fíjate que era como una constante dibujar a mi papá en la mesa de cirugía, porque en una ocasión yo vi una película y me impactó mucho y le decía, papá, y tú tienes que abrir así el cuerpo y la sangre, y bueno, tú sabes, un niño chiquititito, a mí me impactaba mucho. Yo tenía unos cuantos años y me acuerdo que el primer dibujo, fíjate, aparte de los palitos y las cositas que ya sabes que uno, pues antes que hablar aprendes a dibujar, ¿no? Es tu primer lenguaje. Entonces, la verdad que así de lo que yo recuerdo era un muñequito y las enfermeras y puse hasta un perrito, imagínate, en un quirófano. Y me he encontrado esos dibujos con mucha emoción, ¿no? Entonces, también esa parte para mí fue muy, muy emotiva y muy profunda, porque una hermana de mi padre era pintora y otra era cocinera. Indudablemente ellas también me transmitieron esta vocación, este amor
tanto a los sabores como a los colores. Uh-huh. ¿Y estudió en la Escuela de Pintura y Escultura? Así es, estuve en la Esmeralda, tuve maestros maravillosos como Luis Sagún, también trabajé algún tiempo con Ishizawa, algunas técnicas, y en fin, he trabajado con grandes maestros a los que siempre estaré reconocida y agradeceré todo lo que me han dado, su disposición, su generosidad, porque la verdad que es una labor muy hermosa la de enseñar, y bueno, pues siempre hay un permanente reconocimiento, ¿no? Es algo muy bello y muy profundo. Reconocer que también ahí están ellos cuando tú estás pintando, indudablemente, ¿no? Sus enseñanzas. ¿Y Siqueiros? Un papel importante. Mira, sí, yo pienso que todos a los pintores que he conocido y de cerca, con los que me he identificado y a los que admiro, por supuesto que les debo mucho, consejos. Siqueiros me acuerdo que lo conocí y platicaba con él y sobre todo mucho de la teoría del arte, lo que representaba la pintura y en México, los grandes sueños, y la verdad es que a mí me estremeció conocer a un hombre con esa personalidad tan recio, tan profundo, tan intenso, y que le reconoció su trabajo. Y fíjate que sí, escribió una carta muy hermosa que guardo como uno de los grandes tesoros y además estímulos, porque me dijo: Marta, creo en ti, en tu talento, lo percibo en tu trabajo. Y bueno, para mí se convirtió en una gran responsabilidad también. Uh-huh. Sin duda una inspiración y un motivo, claro, ¿no? Que sí, así, y de igual manera Tamayo, quien también a mí me decía: yo no me gusta escribir sobre los pintores jóvenes porque muchas veces pueden cambiar en el camino y desilusionarme, y para mí me sentiría yo muy defraudado. Entonces, pero fíjate, con todos esos pensamientos, esa convicción, escribió una carta sobre mi trabajo, y que dice que se inspiró y lo decidió porque yo le pinté en algún momento a uno de sus perros, porque me gustan mucho los animales, uh-huh. Y tenía un perro divino, y para ellos y para el maestro Rufino y para Olga eran su vida, no tenían hijos y era un amor desbordado. Yo le tomé también muchísimo cariño a sus animalitos y sobre todo a la perrita, y entonces un buen día la pinté y para ellos fue así algo, el regalo máximo que yo les pude hacer. Y además me dijo, además del valor sentimental, está muy bien pintado. Y eso te puedo decir que ha sido de las grandes satisfacciones, porque entrabas a su casa y tú te puedes imaginar que lo primero era un cuadro de él, pues no, estaba mi pintura. Entonces dice que llegó Pierre Loeb, uno de los grandes conocedores del arte, y que tiene una galería que lleva su nombre en Francia, que le dijo: oye, qué hermosa pintura, ¿qué pintor? Y que le dijo: no, es pintora. Y le hizo y es Marta Chapa. Y es Marta Chapa. Y entonces así empieza su carta. Vino Pierre Loeb a mi casa y exclamó. Y entonces, bueno, pues son cosas muy bellas que mi trabajo me ha ido regalando, brindando. Son bendiciones, la verdad. Marta Chapa, es Marta Chapa la pintora. Vamos a hacer una pausa y después vamos a regresar con ella, que también escribe libros y nos va a hablar acerca de las tortas mexicanas. No le cambien.